Y el hombricotea, que es una figura muy importante porque hace referencia a una estatua que está en el Puerto Real de la Ciénaga de San Marcos, el pueblo oriundo de los dos protagonistas de mi trabajo, y es representativo para el mismo pueblo como tal. Entonces, traduce el hecho de que las personas allá tienen una condición anfibia porque viven tanto en tierra como en agua, es decir, son personas que viven alrededor de corrientes de agua como ciénagas, ríos. Entonces, muy importante entender que conviven con la naturaleza y con su entorno. Es la guerra si no es muerte, devastación y ausencia, ya sé que la violencia es el desarraigo humano. Desde el año 2014, el grupo de trabajos de grado realiza periódicamente el evento Trabajos de Grado Destacados del proyecto curricular de artes musicales. Este tiene como objetivos, por un lado, dar un panorama de diversas posibilidades temáticas, metodológicas, técnicas, teóricas y creativas que se han materializado en los trabajos de grado aquí realizados. Por otro lado, ofrecer una reflexión sobre el impacto que el trabajo de grado tiene en la vida profesional de los egresados del proyecto curricular. Hola, mi nombre es Rafael José Venera Payares, egresado de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, programa de música, pianista. Mi trabajo de grado se titula Juan Piña con la revelación, la travesía del hombricotea desde tiempos de antaño hasta su transmutación en inmediaciones cosmopolitas. Hizo parte de la modalidad de investigación e innovación del proyecto de trabajos de grado de la facultad. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos aquí porque nos han citado de una muy buena forma una invitación para presentar el trabajo de grado del joven Rafael aquí presente. Entonces yo le voy a dejar la palabra a Rafa para que un poquito hable sobre el título de su trabajo de grado y esos inicios de ese trabajo de grado que a mí me tocó como el después de sus inicios. Y yo recibirlo de un trayecto particular que venía Rafa, que es Rafa. Correcto. Bueno, agradecer a la Universidad Distrital en primera instancia, a Pacho, doctor, por supuesto, y bueno, voy a hablarles del título de mi trabajo de grado, que es Juan Piña con la revelación, la travesía del hombricotea desde tiempos de antaño hasta su transmutación en inmediaciones cosmopolitas. Entonces, el título está comprendido en dos partes. La primera hace referencia al nombre comercial de la orquesta de Juan Piña. Y la segunda parte es una metáfora, ¿sí?, que tiene el concepto de travesía, de viaje, a través del tiempo, de la historia, de todo lo que comprende esa música, desde sus inicios, desde su comprensión y desde sus orígenes, del por qué estuvo ahí y la razón de por qué fue y significó lo que significó para una sociedad completa, un país. Y el hombricotea, que es una figura muy importante porque hace referencia a una estatua que está en el Puerto Real de la Ciénaga de San Marcos, el pueblo oriundo de los dos protagonistas de mi trabajo, y es representativo para el mismo pueblo como tal. Entonces, traduce el hecho de que las personas allá tienen una condición anfibia porque viven tanto en tierra como en agua, es decir, son personas que viven alrededor de corrientes de agua como ciénagas, ríos. Entonces, muy importante entender que conviven con la naturaleza y con su entorno. Por eso, pues es importante el tema del hombricotea. Rafa, pero cuéntanos un poquitico acerca de esos inicios de ese trabajo de grado. ¿De dónde surge esa idea de querer hablar de Juan Piña, de la revelación, de esos gustos por las músicas populares, incluso también de esos, llamémoslo, de esos llamados
de alguien como tú, que al final también es un hombre de Icotea. Entonces cuéntanos de eso un poquitito, de esos inicios. Los inicios tienen que ver con mi gusto, significa algo muy especial, muy importante, mueve muchas fibras para mí, es interesante porque es un trabajo que tiene que ver con mis orígenes, con mi familia que también hace parte del mismo pueblo. ¿Y por qué concretamente? Porque pues dije, si voy a hacer un tema relacionado con mi trabajo de grado, tiene que gustarme, tiene que apasionarme y de esa misma forma poderlo llevar a cabo, poderlo desarrollar de la mejor manera. Entonces, pues, qué mejor que eso. El coleccionismo hace parte de esa motivación inicial, porque siempre me gustó escuchar la música a través de los discos planos de 33 revoluciones por minuto, cassettes, un montón de cosas, que son los formatos que por generaciones nos han bañado o agado el oído de muchas vertientes, no solo a mí, en general, a todo un colectivo social. Entonces, yo creo que eso definió mucho lo que yo iba a hacer y por dónde era que iba a desarrollar toda la línea de trabajo como tal. Este trabajo, cuando llegó a mí, pues era un documento bastante grande y tenía unas ambiciones también bastante grandes. Al principio no le parecía tanto, pero se presentó como si fuera a realizarse un catálogo. Era interesante en la medida en que el catálogo recogía las músicas populares y la SAP en particular, el Centro de Documentación, tiene como cierta tradición a nivel del estudio de las músicas populares. Ustedes saben muy bien del Centro de Documentación. Pero por ahí derecho tenía algunas añadiduras que lo hacían parte de la modalidad que escogió Rafael, que era la de innovación. Y dentro de esas añadiduras estaba el realizar un catálogo que fuera en línea, un catálogo que fuera interactivo, es decir, otra mirada diferente a la idea de catalogar. También tenía la idea de realizar un documental y había otro proyecto como tal dentro de esa misma idea. Dentro de esa misma idea hubo la necesidad de construir toda una escritura que pudiera atejer las diferentes relaciones entre la idea del catálogo y la idea de el documental, porque todo no parecía tan coherente. Y tocaba buscar esa coherencia. Creo que parte de esa coherencia estuvo justamente en lo que Rafa expresaba en términos de ese apego que se tiene frente a este tipo de músicas y frente a su vida misma. Entonces eso dio como mucho sentido a tratar de elaborar un trabajo que tuviera unas como líneas etnográficas, unas líneas en donde de repente la investigación pudiera llegar a superar los límites que normalmente se traduce con una investigación formal. No sé si Rafa nos hablas un poquitico de esas maneras de investigar, de esas maneras de adentrarse en los territorios, de escuchar las músicas también desde los territorios, de tratar de documentarlas, de reflejarlas a través del audiovisual, que creo que es un lugar muy importante. E incluso el mismo catálogo, que es en línea, también es otro lugar importantísimo como para tener justamente esa empatía que se tiene con los discos en soporte, ¿no? El disco finalmente, esa idea de escuchar cómo suena la aguja cuando toca el disco, que en este caso también se ve reflejada un poquito en la manera en cómo se fue a presentar, que también tiene que ver con el contexto obviamente histórico de la revelación, pero con el contexto de Rafael como investigador. Si nos quieres hablar un poquitico de eso. Bueno, son diferentes maneras. Yo creo que el trabajo, como bien te pudiste dar cuenta, tuvo dos momentos. El primero fue cuando mencionabas el hecho de que lo recibiste y dijiste, ok, hay que hacer esto. Y ya venía de un previo proceso pues que antecede toda la parte del desarrollo como tal. Y estábamos en plena pandemia. Yo creo que fue muy interesante
Ahora, el acercamiento a estas músicas viene de mucho antes. Lo que pasa es que en ese momento todavía creo que no era muy consciente de eso, como del significado y de lo que para mí representaba eso como tal. El hecho de desarrollar un documental, un catálogo discográfico, de volver a escuchar la música, de volver a conectar, no solamente desde lo lejano, sino de acercarme directamente al objeto investigado y de repente verme reflejado en eso que iba a hacer, que era por demás algo que no había sucedido hasta el momento. Entonces es súper interesante el tema del viaje a la costa. Yo creo que eso fue bastante representativo y fue un cambio de chip absoluto en cuanto a todo, a lo que se venía haciendo, en cuanto a la escritura, en cuanto a la misma elaboración de los demás productos, a la planeación de la escaleta del documental, muchas cosas que tuvieron que ver y que dieron pie pues de toda esa mirada que yo venía entretejiendo y de esa misma forma se materializó con todo eso que estaba pasando. También estaba el tema de no saber si íbamos a poder realizar el video con escenas auténticas del pueblo, de la región, de poder entrevistar a los protagonistas de la historia, muchas preguntas sin respuesta. Y pues la idea del documental surgió a raíz de mi interés de registrarlo de otra forma diferente. Es un trabajo de corte investigativo que está relacionado intrínsecamente con la etnografía, con toda la parte antropológica del estudio de estas músicas a través de su contexto social, político, cultural e idiosincrático. Entonces me parece que el simple hecho de verlo desde una mirada ajena no es suficiente, hay que involucrarse ahí. Y eso fue necesario para el desarrollo de los 3 productos, y no solamente desde el ámbito de la escucha, sino desde el ámbito vivencial. Fue muy importante para todo esto. De ese ámbito vivencial hay como varias cosas que me parecen súper importantes. Varias cosas, incluso a propósito de las incertidumbres. Las incertidumbres eran talas que, a ver, por ejemplo, no todos los discos estaban. Entonces había que buscar los discos, ir a los lugares, que cada vez son más pocos, para buscar esos discos que no existían de la revelación. Como bien anota Gloria, a veces aquí falta un ejercicio muy sistemático de la catalogación, y todos los ejercicios que hacemos acá dentro de la SAP creo que son bastante importantes a la hora de sistematizar las músicas de nuestro país. Llamemos las músicas de nuestro país no es en términos de los géneros, sino más bien en términos de las prácticas musicales, que al final terminan siendo nuestras músicas, y de eso seguramente Juan Piña hace parte. Eso fue una cosa primera. La otra cosa también fue tratar de, como dijo Rafa, tratar de llegar a las personas, y ese tratar de llegar a las personas, involucrarse a las comunidades con el viaje, pero también tuvimos la buena suerte que para ese año, por alguna razón extraña, se dio lo de Juan, o fue Carlos el que vino. El maestro Carlos, el que vino, el clarinetista, sí, Carlos el que vino acá, que lo invitó Mauricio, si no estoy mal, y para hablar sobre la improvisación en el clarinete de estas músicas. Y pues fue una cosa bastante afortunada, ¿sí? Porque pues nos permitió tener un diálogo y tener también un material que probablemente sería muy difícil de obtener. Recuerdo que estaban más o menos parecidos en un lugar como este, solamente que en el M16, y Rafa se llevó el tocadiscos para escuchar la música mientras que él hablaba, entonces fue una conversación bastante amena. También estuvo llamémosle que otra cosa interesantísima, y creo que esta podríamos hablar un ratito, Rafa, si te parece importante, y es como buscarle el tono a la escritura. Mi formación no es de músico,
mi formación más de lingüista, de hecho dicto acá clases de música, clases a estudiantes de música de comprensión y producción de textos, de escritura, y esa formación me ha llevado siempre como a una idea de tratar de buscar como el uso de la palabra y cómo la palabra puede llegar a significar, y cómo la palabra también trae una carga, llamémosla propia de los pueblos, y aunque Rafa parezca muy cachaco en su manera de ser, Pero parezco de otra parte. y que me deba mucho suero costeño que aún está en deuda. Sí, todavía no se ha cancelado. Aún no hemos logrado llegar a esos contextos. Sí fue una idea bien interesante el pensar en que la escritura reflejara ese gusto por sentir, ¿sí? Obviamente, ya había pasado un trabajo de grado antes que yo había tutoriado de Rubén Blades, donde era mucho más tranquilo como reflejar ese sentir desde la escritura. Acá había que no reflejarlo tanto porque era un trabajo finalmente de investigación, pero tampoco se podía dejar a portas como el tono del costeño y del costeño de esta ciénaga, ¿no? Porque es muy particular, diría yo, y es otra forma de entender el mundo. Otra forma de entender el mundo, que lo interesante también es que pongo otra cuña y para finalizar, y es también como darle el sentido del baile a estas músicas a través de la palabra, que creo que es una cosa importantísima, ¿sí? Porque estas músicas son y siguen siendo unas músicas dentro de la idea del baile, que a propósito por ahí sale tu prima en el documental y él mismo sale bailando, lo cual resulta como algo bastante interesante porque son músicas de los sentires. A mí particularmente esta música incluso todavía está en mis sentires por mis padres, ¿no? O sea, porque esta música era la que sonaba en la época de mis padres eran jóvenes y se rumbeaba, y que seguramente hace parte de mis épocas dicembrinas. Entonces, si nos hablas un poquitico, Rafa, de ese tono que dio aquí el trabajo de investigación, y cómo lograste llegar a llamémoslo, nivelarlo con respecto al discurso serio que finalmente también implica el discurso académico, ¿no? Definitivamente, fue interesante porque al principio estaba un poco desorientado con eso. Yo venía de lo que les comentaba, de una época, pues yo y absolutamente todo el mundo, en el tiempo de confinamiento en donde estábamos encerrados, entonces era el trabajo constante, semanal, de hacer una entrega, llámese en 10, 12 líneas, acerca de alguna referencia, acerca de algún punto, algo sobre lo cual poder acotar toda la parte metodológica y ya, pero en ese sentido yo creo que es chévere porque era pasar de eso a narrarlo de otra forma, a narrarlo quizás no tanto desde lo rígido, lo que no se sale de la raya, de la línea, tal vez lo muy esquematizado, sino relajarse un poco más, entender que es una música que hace parte de nuestro sentir colectivo, eso es muy importante, y también hace parte de otra cultura, un poco más desinhibida, menos estricta en muchos de sus hábitos. Por ejemplo, el costeño riano-cienaguero se la puede pasar todo un día nadando, pescando, echándose fresco en una hamaca, comiendo suero, yuca, ñame, el sancocho hecho en fogón de leña. Entonces tenía que saber a eso, la escritura tenía que corresponder con todo eso, porque al fin y al cabo es un producto que su razón de ser nace precisamente de estos lugares y estas personas. Entonces son estas personas quienes van de cierto modo a consumir también parte de este producto. Entonces el hecho de no sonar familiar, de no tener esa cercanía, pues ya aleja el trabajo absolutamente de su origen como tal y de su razón de ser, y lo margina. Entonces creo que fue chévere encontrar ese tono a través de todas las tutorías, que recuerdo al principio que fue un poco
chistoso porque yo le entregaba los avances a mi tutor y me decía, no, pero hermano, o sea, esto... Yo ya venía trabajando con él un semestre antes en toda la producción del video, en toda la parte del proceso de preproducción y veníamos redactando, buscando inspiraciones, tratando de conectar desde este lugar, ¿sí? Como estudiante en la universidad, desde la virtualidad, desde el confinamiento. Entonces él me hacía énfasis en que, bueno, esto no puede sonar así, suena absolutamente aburrido, yo creo que nadie lo va a leer, esto hay que ambientarlo, tienes que ponerle más sabor. Y por ahí empezó esa búsqueda del tono que pues el viaje a San Marcos fue decisivo también. Creo que eso ayudó a refrescar un poco toda la parte mental, psíquica, a abrir más el panorama, la perspectiva y a entender cómo era que se tenía que escribir, porque pues no solamente se trata de redactar bien, de poner una coma, un punto, sino de escribir de una manera interesante, que capte la atención de la persona que esté leyendo ese texto. Inclusive la misma atención, la propia, que yo me sienta a leer y me pueda reír, que me ha pasado. Releyendo otra vez el texto me río con muchas cosas. Esto no puede ser. O sea, es rico, es jocoso, es divertido, es como un poco quitarse el halo de, bueno, esto es un trabajo académico hecho dentro de los parámetros, dentro del marco contextual y más dirigirlo hacia el campo, ¿no? Hacia un área rural donde hace calor, donde las temperaturas son de casi 40 grados prácticamente, eso es muy caliente, en donde la gente allá, todo el mundo se conoce con todo el mundo, allá no hay direcciones ni nada por el estilo. Bueno, hay una cosa como interesante a propósito de esos procesos de escritura. Bueno, hay que decir dos cosas. La primera es que en ningún caso esa búsqueda por un tono propio significó el dejar de lado como el rigor de lo académico. Igual está, o sea, hace parte, hicimos una cosa bien importante que fue cómo hacemos con el documental para incluirlo dentro de esa idea de la investigación, porque no solamente es una innovación, sino es una idea de innovación e investigación. Entonces, por ahí derecho, por fortuna, Rafa, y nos encontramos con varios textos en donde el documental no es visto como desde el lugar cinematográfico, sino es visto más como una herramienta, inclusive como una metodología de investigación. Entonces, creo que eso fue una muy buena obra, porque nos sirvió como soporte. Por otro lado, pues también aparece la autoetnografía, que también es algo que ya hace parte como de las maneras de indagar acerca de las músicas tradicionales y las músicas populares, sobre todo cuando se trata justamente de eso, de acercarse a las comunidades y entenderlas. Y por ahí derecho también está pues al final esa época de lo que es Juan Piña, de lo que es la revelación, tampoco es una época que más o menos está caracterizada. Sobre todo creo que las universidades de Antioquia, pues allá fue donde se generó toda la industria discográfica, han hecho mella o han recogido algunos documentos, incluso hay parte, llamémoslo, de documentales, de entrevistas que salen en otro tipo de espacios, ¿no? Porque también hay que decir que estos lugares, la prensa escrita es un lugar bastante importante para la documentación, y sigue siendo como un lugar como de eso, de la importancia de salir y la importancia de ser el sujeto del pueblo que nos puede llegar a representar. Y por demás también hay la fortuna de, extrañamente, pero pues eso sucede en la costa, y digo que sucede también en Colombia, sobre todo sucede más en la costa, que uno se encuentra, creo que Rafa se encontró con un par de sujetos que resultaban siendo especialistas, creo que hay un sociólogo por ahí derecho, claro, y hay un historiador, entonces tampoco es una cosa como tan digamos que tan una tabula rasa. Entonces, hay varias cosas. Y la otra como anécdota, como para finalizar y dar como pie como al último paso, que fue como las expectativas que tienes con este trabajo, y hay una cosa importante también que fue la nominación por parte del laureado, por parte de la maestra Gloria Millán, y su correspondiente revisión por parte de una persona que a propósito tiene, digamos que un criterio
un reconocimiento a nivel de la etnomusicología y de la musicología en Colombia, ¿sí? Pues también sería chévere hablar de eso. Para mí en particular fue un premio, pero después hablaremos. Para cerrar la anécdota, recuerdo que cuando trabajábamos para escuchar ese tono, fueron muchas las veces que colocábamos la música para ambientar la escritura. Entonces resultaba bastante agradable porque la música nos largaba hacia cómo deberían sonar las cosas, cómo deberían sonar las palabras. Y pues nada, casi que también era una idea del baile, ¿no? Una idea de venga, bailemos, venga, pongamos esto, escuchémoslo. Entonces creo que no es una música para ambientar, sino más bien era una música como una idea creativa. Y eso es bastante rico en las músicas populares y tradicionales, que es una invitación siempre a un lugar creativo, desde lo rituálico y lo comunitario que pueden llegar a ser. Entonces no sé si Rafa, si nos puedes hablar un poquitito de ese lugar de las expectativas que te ha generado este trabajo de grado. Creo que has tenido por ahí un par de invitaciones y lo que significó también el laureado y su posterior revisión por parte de esta señora musicóloga. Si nos cuentas un poquito, estaría súper bien. Bueno, es un trabajo que he presentado en varias plataformas, principalmente en la Universidad Javeriana. Ahí fue donde participé en 2 encuentros de investigación a cargo de una egresada de acá también, Valentina Roveda. Ella hizo su maestría ahí y desarrolló todo este espacio, toda esta cosa que pues no existe hasta el momento, por lo menos no tiene mucha presencia en el campo de la música, que es el tema del estudio investigativo de las mismas y plataformas de difusión para poder dar a conocer los trabajos que cada persona haga. Entonces es importante eso, participar en 2 encuentros investigativos ahí. Y bueno, pues es un trabajo que tuvo una mención de honor, que por supuesto me sirve para continuar con mis estudios posteriores de maestría, que sí ambiciono hacerlo en el campo de la investigación, por supuesto, y a continuar con la misma línea. Entonces creo que eso es muy importante, el tema de la mención de honor como tal y pues todo lo que ha significado pues para nuestra comunidad. Bueno, yo hago una anotación ahí a propósito de la mención, y es que a partir del año, justo del año que Rafa tuvo que socializar el trabajo de grado, la universidad empezó o se revisó el acuerdo de trabajos de grado, y en ese acuerdo se exigía que para ciertas modalidades, monografía, innovación, tuvieran un padre externo, y eso a muchos de nosotros nos causa cierto pánico, ¿sí? Porque al final hay cierta cercanía con ciertas personas en cuanto a las tipo de materias o tipo de temáticas que se desarrollan, ¿sí? Entonces uno más o menos sabe que el parque trata de, llamemos, revalidar esa nominación. Es un par interno que uno más o menos también puede llegar a tener como ese grado, llamémosle, de coherencia frente al trabajo. Pero en ese momento cambió las reglas de juego y nos nombraban un par externo que, si no estoy Carolina Santa María, que es una musicóloga de amplia reconocimiento a nivel de Colombia, que tiene un encuentro de musicología en Antioquia, si no estoy mal, y que hace parte también, que tiene la maestría en la Universidad de Antioquia de lo mismo. Entonces cuando uno ve eso, de hecho creo que nosotros la habíamos invitado ya para algo, no recuerdo muy bien. Para un evento del Centro de Documentación de las Artes. De acuerdo, ya la habíamos invitado. Y cuando uno ve como su hoja de vida, yo de vez en cuando junto a se me olvida el nombre de él, siempre me confundo con un profesor de acá, el esposo de él que también es musicólogo de la Javeriana, si no estoy mal, se me olvida el nombre, pues es como con unas figuras reconocidas. Entonces un poco se entró en pánico y yo dije, bueno, vamos a ver de qué está hecho el trabajo, porque aquí ya no es el tanto de que está hecho uno o de que está hecho Rafa, sino de que está hecho el trabajo. Aquí ya no hay lugar de convencimiento. Y de ese lugar de convencimiento lo interesante fue que, claro, pasamos de un laureado, que está bien, a un meritorio, pero para mí fue como si hubiera sido un laureado, ¿sí? por el calibre del par que nos evaluó. Y lo interesante por demás del par es que los comentarios fueron sumamente detallados y justificados frente a la mención. O sea, no
No fue una lectura que por demás uno no esperaba que fuera eso, pero no fue una lectura llamémosla ligera, sino fue una lectura profunda. Y creo que en partes en la par logró entrever, o el trabajo entrevio, las dificultades y la complejidad de hilar todo. Eso me parece una acotación supremamente importante. No sé si Rafa, si para finalizar esto quieras contarnos algo más y para cerrar. Pues nada, la invitación es a ver el documental, a saborear de nuevo la música, porque todos los productos están entrelazados entre sí y a untarse a través de eso, ¿no? A dejarse permear un poco de toda esta cultura y a ver todos los trabajos de grado que se hacen de corte investigativo aquí en la línea de estudios de la Universidad Distrital de Bogotá, pues que se hace de una manera muy juiciosa, muy enfocada, con mucha calidad y mucho respeto. Entonces, muchas gracias.